Saludos, estimados amigos, Dios les bendiga. Esto es Reflexiones Proféticas, un programa de comunicaciones con el auspicio del Ministerio de Radio Profecías Hoy, en donde queremos comunicarnos con todos ustedes y estar conociendo la palabra de Dios e informándonos acerca de las cosas que la palabra nos dice. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, que nos dice de la siguiente manera: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bien, este pasaje ustedes lo conocen mucho. Es el pasaje que nos habla del arrebatamiento, de la venida del Señor. También algunos le llaman a este momento en la profecía bíblica el rapto. Hay mucha confusión y hay gente que dice cosas como esta: la palabra rapto no está en la Biblia. Sin embargo, este pasaje tiene su tema central en el arrebatamiento de la iglesia, lo que va a ocurrir cuando Cristo venga por sus santos, y esto es bíblico, está escrito en la palabra de Dios. Hoy día hay mucho ataque y hay mucha discusión acerca de los eventos proféticos que vienen. Hay mucha gente confundiendo al pueblo de Dios respecto al tema de la profecía bíblica, la escatología y cómo las cosas van a suceder en los días que vendrán. Sin embargo, nosotros tenemos que centrarnos y aprender lo que la palabra de Dios dice. Miren, déjenme comentarles lo siguiente. Primera de Tesalonicenses es prácticamente de las primeras cartas que Pablo escribe y de los primeros libros del Nuevo Testamento. Así que es una carta muy importante y nosotros tenemos que considerar esto cuando interpretamos lo que Dios nos está diciendo aquí. Va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Va a ser en un instante, como dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos. Y aquí lo que estamos viendo es la secuencia, todo lo que va a ocurrir en ese día glorioso del arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, lo primero que quiero comentarles es que es cierto, la palabra rapto no aparece en español, la palabra que aparece es arrebatamiento, pero está hablando del mismo evento. En inglés, en la traducción de la Biblia en inglés, se dice rapture, porque está esta palabra derivada del latín. ¿Cuál es la idea aquí? La palabra bíblica en el griego que se escribió el Nuevo Testamento es la palabra harpazo. Es una palabra que significa cuando uno arranca algo con fuerza, lo toma hacia arriba y se lo lleva. Esa es la idea del arrebatamiento. Algo que va a ocurrir. Y por lo tanto, Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes. Los hermanos en la iglesia de Tesalónica estaban tristes porque no sabían lo que iba a pasar con sus seres amados que habían fallecido y habían partido en el Señor. Y por lo tanto Pablo les está diciendo, miren, creemos que Jesús murió y resucitó. La esperanza del cristiano es creer que Jesús vuelve y que va a volver con aquellos que han creído en él. Y está diciendo así como Jesús resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, es decir, a los que murieron siendo creyentes. Por lo tanto, dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, estimados amigos, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí comienza a hablar de una secuencia. Primero los que están muertos y luego los que están vivos. Y mire qué tremendo es esto. Y comienza en el versículo 16 con la secuencia de eventos que ocurren. Porque el Señor mismo con voz de mando, 1, con voz de arcángel, 2, con trompeta de Dios, 3, descenderá del cielo, 4,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quinto, aquí hay una serie de pasos, una serie de eventos en esta secuencia que va a ocurrir el día que suene la trompeta del arrebatamiento. El Señor se levanta y con una voz de mando, Él llama a su iglesia y se escuchan las voces de los arcángeles. Lo que dice aquí, hay un ordenamiento completo de las fuerzas celestiales que vienen a buscar a la iglesia en compañía del Señor. Y dice, con trompeta de Dios, suena una trompeta que vamos a escuchar todos los que somos redimidos. Y Cristo desciende del cielo y luego las tumbas se abren y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esto es tremendo. Yo tengo un muy amado hermano, mi hermano segundo, menor que yo, que ya hace 6 años, al momento de esta enseñanza, que partió a la presencia del Señor. Sin embargo, la Biblia dice que Él va a resucitar primero, pero luego dice el versículo 17, y es aquí donde está la palabra harpazo, la palabra arrebatamiento, la palabra rapto, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿qué ocurre en términos generales? El Señor recibe la orden de su Padre, y el Padre Celestial le dice, hijo, anda por tu iglesia. El Señor se levanta de su trono, y Él emite un grito profundo, una voz de mando. Y cuando se escucha la voz de mando, algo así como iglesia mía, vengan a mí, los arcángeles y todas las fuerzas celestiales que están alineadas con el Señor Jesucristo comienzan a moverse. Esta va a ser una operación espiritual gigantesca. Y comienza a sonar la trompeta de Dios. Entonces, tanto los que están fallecidos, durmiendo en el Señor, como los vivos, escuchan la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese, las tumbas explotan y salen los muertos de la tumba. Las almas que están de los fallecidos, de los que han dormido en Cristo, descienden del cielo en ese momento y se juntan con su cuerpo, que en ese momento es transformado. Este es el momento de la glorificación, la fase final de la obra de salvación que Cristo ganó en nosotros. Por eso Cristo vino a morir a la cruz. Y luego, cuando ellos están juntos y transformados, en forma inmediata, los que estemos vivos, esperamos estar vivos para la venida del Señor, dice, los que hayamos quedado, los que vivimos, seremos transformados. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, se da una secuencia de eventos que tenemos que ir entendiendo, una cosa primero, después la otra. Los muertos en Cristo descienden sus almas, se juntan con sus cuerpos en la tumba en una cosa muy instantánea, reciben su cuerpo nuevo transformado y salen disparados al aire, y en ese mismo instante, cuando ellos van subiendo, los que están vivos son transformados. Por eso es que primero los muertos tienen que ser resucitados, porque pareciera que va a tomar un poquito más de tiempo, pero un tiempo muy mínimo. Y los que estemos vivos, yo confío en Dios, igual que usted, que vamos a estar vivos para el momento del arrebatamiento, vamos a ser transformados. Y entonces el Señor nos junta a todos, dice que seremos juntos para juntamente con ellos, con los que están resucitando, recibir al Señor el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Imagínense lo hermoso que va a ser esta reunión en el cielo, va a ser una reunión gloriosa, tremenda. Así estaremos siempre con el Señor. Y luego la Biblia dice en el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos queridos, estamos viviendo un tiempo de coronavirus a nivel mundial. En el momento de este video, la variante Delta, la cepa Delta del coronavirus, está haciendo estragos en el mundo. Y esto nos muestra que tenemos que alentarnos en la venida del Señor Jesucristo. Tenemos que estar preparándonos para la pronta venida del Señor Jesucristo. Y es por eso que he querido leer este pasaje hermoso de la palabra del Señor, porque claramente va a haber un arrebatamiento, claramente va a haber un rapto de la iglesia,
arpazo en griego. Algunos dicen que la iglesia va a entrar por la tribulación y creen que el arrebatamiento va a ocurrir a la mitad de la tribulación, a las 3/4 partes de la tribulación o al final de la tribulación. Mire, no es tan importante en qué momento va a ocurrir. Lo importante es que va a ocurrir, es bíblico, está mencionado claramente en la palabra de Dios aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, y también está mencionado en 1 de Corintios capítulo 15. Así que esto va a ocurrir. Ahora, nosotros creemos que esto va a ocurrir aquí en el Ministerio de Radio Profecías Hoy, en este tiempo de reflexiones proféticas, creemos que esto va a ocurrir antes de la tribulación, antes de los 7 años que llamamos la semana 70. Sin embargo, si no ocurriera así y la iglesia tuviese que entrar a la tribulación, seremos fieles al Señor Jesucristo. No vamos a negar a nuestro Cristo, vamos a dar testimonio de Cristo porque esa es la tarea de la iglesia. Por lo tanto, al comenzar a cerrar esta corta administración de este tema, la gran pregunta es, ¿estamos preparados para irnos en el arrebatamiento de la iglesia? Creemos que esto va a ser un evento sin aviso. Creemos que esto va a ser inminente. Y la condición del mundo nos muestra que esto viene muy pronto. Por lo tanto, lo invito, de verdad lo invito, a que usted pueda prepararse para la venida del Señor Jesucristo. La información profética es vida. Estudie la palabra profética y prepárese espiritualmente. Que Dios le bendiga.